So if you say one of my favorite people was my uncle Luciano, he was really funny. And here you explain about your favorite people when you were a child. Do you understand a child? This word, child? Is it clear? What is Yeah. child? Okay, a No. kid. Cuando eras niño, when you were a child. So here we're going Ah. to ask questions about this topic. And the questions with the verb to be starts with verb to be. You say who, what, where, when, WH question, and then the verb to be. In this case, people is plural, and we use where, okay? If I ask you about music, please tell me, what is the question if I ask you about music? Nowadays, I say, what is your favorite music? What is your favorite music? That is present. If you want to say Mm. that Oh. in past, how do you say that? Mm. What is your favorite music? Observe the structure. WH question, verb to be, complement. Your favorite music, subject, your favorite Yeah. music. So now we want to change this question into past. The verb goes in past. What? ¿Y cómo quedaría? What music? Was your favorite music? Thank you. So for one thing, singular, we use was. Si el verbo es is, en pasado va a ser was. Was. Right? Okay. Now, what about activity or sport? And the answer. ¿Cómo pueden contestar eso? Please, Itzel, what was your favorite music when you were a child? Itzel, are you there? Brian Palmero, Itzel, you need to unmute your microphone. Yes. Okay, Itzel, so tell me, please, what was your favorite music when you were a child? Empezamos con sujeto. Y necesitamos un verbo. Itzel, my favorite music. Was. Yes. Ok. Ay, Hacerlo acá para que no se distraigan. What was your favorite music when you were a child? My favorite music was, when it's the verb to be in past, I don't know, Bernie, to say something, okay? Probably Bernie, probably Cricri. I don't know, you were a child. Okay, now please, Brian Palmero, can you ask the question about food? Food. Perdón. Now ask one question, but you don't have favorite music. You're going to ask about food. One question like this, but you're going to ask about food. Yes, Ricardo?
Tengo una pregunta, profa. Ujú. ¿Cuál es el significado de was y were? O sea, literalmente. Nosotros tenemos el verbo to be. El Ajá. verbo to be literalmente es ser o estar. Ser o Entonces estar. tiene Ujú. dos significados. Y en ¿Y pasado, ¿cuál sería? El pasado de ser, was? was o Y were. pasado. Depende del singular o plural. Ok. Y el pasado de estar lo mismo. Estaba, era, ¿ok? Entonces, ¿cuál era tu música favorita? Y ahora vamos a preguntar por la comida. Brian, Era, Thank you. you're no, welcome. Miguel Pulgas. Brian, Palmero, Sí. estoy esperando con la pregunta. Um, eh, eh, what was Yes. Pues claro, muchachos. your Pues ya mejor ponte las papas. um, Favorite? favorite Are talking about food. What was your favorite food when you were a child? Brian, what was your favorite food when you were a child? pues me gustaban mucho los mariscos de chiquito. Okay. Seafood. Seafood, sujeto, necesitamos un verbo. My favorite food was was seafood. Los mariscos. Seafood. Ok, muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Por favor, José Luis. José Luis, Sí. ask one question about TV programs. Ahora, podrías tener más de un programa favorito. Vamos a hacerlo en plural. What? What were, ¿no? Yes. Continúa, por favor. No sé. What were your favorite what? ¿Sobre qué vamos a Program. hablar? TV Sí. programs. What were your favorite TV programs when you were a child? What were your favorite TV programs when you were a child, José Luis? My favorite programs. Yes. Plural. ¿Eran? No sé, caricaturas. Yes, but here, my favorite food was, my favorite music was, My favorite programs programs were cartoons. Cartoons. Yes, Rugrats, or I don't know. Okay, very good. So far, so good. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. No, de was y were. Bueno, vamos a continuar con su libro entonces. Lo que sigue son fechas. ¿Cómo leer las fechas en inglés? Entonces aquí tienen algunos ejemplos de los años y lo que escuchan. No sé si ya les subí los audios, pero esto lo tienen que hacer, por favor, y lo checamos la siguiente clase. Y yo les explico aquí cómo se leen estas fechas.
every time that you have specific dates, okay? For example, Christmas Day, New Year's Day, Valentine's Day, Halloween, International Women's Day, or Independence Day. This is about one day. Solo sucede una vez al año, un día, ¿cierto? Sí. So, for days that are one day, para fechas especiales que solo es un día, vamos a utilizar on. So we say on Christmas Day. The preposition, it's always on. Okay, on Christmas Day, on New Year's Day, on Valentine's Day. Es una fecha específica que tiene el día. Entonces vamos a utilizar on para días, fechas de un solo día. Si decimos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, that is one day. We use on, ¿ok? Y aquí vamos a marcar cuál es. Christmas Day, A, B, C, D, E, F. Letter, yes, letter D. And that is, we start with the month, December 25th. New Year's. B. Yes, Valentine's Day. F. F. Halloween. A. A. International Women's Day. C. C. Letter C. Independence Day. E. Yes, because that's Independence Day in the US. Okay, so now you have that one day, it's when the preposition on. And how do you read full dates? First, you need month, on, and you mention December, siempre van con mayúsculas los meses. On December 20, fifth. On December 25th, okay? Or New Year's Day on January 1st. Or we have International Women's Day on March 8th. Lo que observan es que no tenemos el número como tal que nosotros usamos. Se llaman ordinales. Ordinal numbers son estos, los que ordenan primero, segundo, tercero. Ordinal numbers are used for dates. Vamos a utilizar el mes y después la fecha en número ordinal. No decimos one, decimos first. Y lo tenemos, eso lo tenemos aquí abajito. Exactly here. Write the numbers, listen, and check your answers. Para las fechas, lo único que va distinto es que los números son ordinales. Hay unos que cambian. Del 1 al 3 cambia y el 5. Después, lo único que hacemos es agregar TH. Entonces, el primero ya no es one, va a ser first. Primero. ¿Alguien sabe cómo se dice segundo? Second. 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 Then we have Third. 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 And then you have number Fourth. 4, Fourth. but Fourth. we are going to add TH, fourth. Instead of 5, Fifth. we have fifth. Instead of 12, Bueno, sí.
We have 12. ¿Ya vieron? Y ahora, cuando hagamos un conjunto, ya no va a ser 21. Vamos a tomar 21º. Entonces, utilizan primero. 21st. Okay. The same with 20. What do you say? Second. Very good. And for the rest, we add th. So we say third, that is 30, but we say 30th. 30th. Okay, 30th. A ver, ¿qué pasa si decimos este? ¿Cómo sería? What is the normal, the regular number? Standard number, 15. Thì Good. thấy về một thì lo nació y ma No, una 15, edición 15, con 15. ¿Cuál es el 15? EN y TH, ¿no? 15. Sí. ¿Cuál es el número 15, chicos? 14. And then we have 15. Yes. Aquí nada más le agregamos TH. Este es... Muy bien, Juan. ¿Este cuál es? 16. 16. Y nada más le agregamos TH. Este, ¿cuál es? Pues sería 55. Fifth. Yes, fifth. esa. 55th. Y si tienen este, sería 70. 16. 6. Es 6, Six. no es 16. 6. ¿Ya vieron? Solamente le agregamos TH. Entonces, eso es para las fechas. Này. All right. And we have some more prepositions or time expressions, sorry. We can use yesterday, on, in, ago, and last. And we use to talk about the past, yesterday morning, yesterday afternoon, or yesterday evening. So we say yesterday, but in which moment of the day? It could be yesterday morning, yesterday afternoon, and yesterday evening. How do you know which is morning? Let's say from 6 a.m., from 1 a.m. to 11:59 a.m. That is morning. How do you know when it's afternoon? Because noon is this one. El mediodía, eso significa noon. So at 12 p.m. it's the noon. Afternoon, después del mediodía, it's from 12 to 3 p.m. That is afternoon, así como despuesito del mediodía. Vamos a dejarlo hasta las 4. And then evening, it's more like en la tarde, noche. From 5 p.m. to 9 p.m. Y ya en la noche tenemos 10 p.m. en adelante. Esto ya sería night, ¿ok? Así es como podemos expresar los tiempos. Después
si decimos night, Friday, weekend, week, month, and year, Yes. last, correct. We can use the word last morning, last weekend, el fin de semana pasado, el mes pasado, last. Okay. Then you have Saturday, Sunday, June 12th, On. on, very good. For one specific day, we use on. And when you have months or years, we use In. N. N. Yes. And finally, when you say one period of time, un periodo de tiempo, 10 days, 10 minutes ago. Okay. Hace 10 minutos. Hace 10 días. Hace una semana. A week ago. Okay. So this is to talk about dates. ¿Dudas sobre esto? No. No, perfect. Let's continue because we have a lot of things to learn today. That is for lesson 1. For lesson 2, we're going to talk about stories. We're going to talk about the past, okay? So here we're going to read a story and analyze what are the events in their lives. We have 2 different girls here. Look at the pictures and we're going to discover what is similar. That is next page, please. We have information about both. If we read the first example, Maya was born in Nigeria on August 18, 1993 in a village near Lagos. August 18, 1993. And Lydia was born on August. Observen que como es un día, utilizamos on. On August 18, 1993, in Poland, in a large town near Dansk. Okay? The same date, August 18, 1993, August 18, 1993. And then we need to order. Vamos a ordenar solamente la vida de una para revisar las reglas, ¿ok? Entonces, este es number 1. She was born. Después, tenemos que encontrar qué pasó después. Chicos, después de que nació, ¿de qué hablamos? Cuando era bebé. Cuando era, pero acá ya pasamos cuando era bebé. ¿Cuál es la siguiente? childhood, Childhood. y Que dijimos que in es their la childhood, niñez. Oral. in Ujú. her childhood, Samaya was Continue, please. leyendo. Yes. But her parents came out. She was very intelligent. She was really good at math and computer games. Ok. La K con la N no se pronuncia, no suena la K. Nada más vamos a pronunciar esta parte. Y esta combinación suena como U. Her parents knew. Her parents knew. Please repeat. Her parents knew. Knew. Yes, new is British English and very American, new. Okay. So in her childhood, Samaya was shy. Do you understand shy? Personalidad, shy, tímida. But her parents knew. Esto está en el pasado. Cuando era niña, ellos sabían pasado. She was very intelligent. She was really good at math and computer games. Después, ¿qué pasó? Sí. Letter C, continue, Martín.
Ooh. Her parents didn't have a lot of money, and the family lived in a small house. Samaya, father worked, Samayas. Samaya, father worked at taxi, right? And her mother was a teacher. Okay, so that is number 3. Her parents didn't have. Este es el verbo have, pero ven es negativo. No tenían en pasado. They didn't have a lot of money and the family vivía in a small house. Samaya's father worked, that is past again, as a taxi driver and her mother was a teacher. After that, what happened after that? What is number 4? Uh, Ricardo, Jesús, Mande. Giovanni, number 4, La B, ¿no? B. Estoy letter viendo. B, correct. So, Jesus, could you please read number 4? When she was 15, she went to college and studied information technology. In her fourth year in college, she met her future husband, Obi, and after they finished college, they got married. Thank you. Questions about vocabulary? When she was 15 years old, she went to college and studied information technology. In her cuarto year in college, she met her future husband, Obi. And after they finished college, they got married. ¿Entienden qué es got married? Que se iban a casar, ¿no? ¿No? Se casaron. Está en el pasado. Se casaron. Mhm. Number 5. What is number 5, please, Giovanni? Voy. Or Ricardo? F. Yes. Read, please, Ricardo. Samilla and Obi had some great ideas for apps, and together they might start a company. The company made apps for teaching children math and English. Very good. And finally, letter D, please. Brian? D. Letter D. Yes. Can you read letter D, please? Their apps made a lot of money, and with the money, Simaya bought Yes. her parents a new house. Correct. So this story, it's in the past. All these actions happened and finished. Hablamos en pasado cuando una acción sucedió y ya terminó. Puede ser ayer, puede ser hace 2 horas, puede ser hace mucho tiempo, ¿ok? Y observen que los verbos cambian un poquito. For example, we have number 1, Samaya was born in August, y ya conocemos ese verbo, que es el verbo be to be born, nacer, ¿no? En pasado. In number 2, in her childhood, again, we have verb to be, but we have one verb. This verb, it's in No. past, knew. El verbo en presente es know, ¿ok? Pero en este caso estamos hablando del pasado. ¿Qué otro verbo encuentran en la número 3 en pasado? Los verbos, pero están en pasado. Por ejemplo, Libet. left,
live, or Worked. work. Worked. Ujú. Le cambiamos algo. Ed. Aquí Ed. también le cambiamos. Muy bien. Y tenemos una forma negativa. ¿Cuál es? Ni, no, Didn't. Didn't. ¿Y qué pasa con el verbo? No cambia. En negativo el verbo lo dejamos en presente. Presente. Entonces, vamos a ver esas reglas aquí. Cómo se forma el pasado. Mm. Ok. ¿Sí pueden ver? ¿Sí se va leyendo? Sí. Okay, so the simple past with regular verbs. And we have some examples. Please, Juan Jose, read the first example. Lei Hui Mona Talent I ni here Mujine. Bueno, Mine. Bicycle, bicycle, Mine. business, correct. So this is a story. The Wright brothers. ¿Saben alguien reconoce a estos personajes? The Wright brothers. No. 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 Son los hermanos que inventaron el primer avión. Entonces tenemos la historia de cómo lo hicieron. Pero estos son unos ejemplos. The Wright brothers, sujeto, started a bicycle business. Number one, they started a bicycle business. Then we have they, the Wright brothers, they dreamed about flying. Soñaban con volar. They designed an airplane and the president offered them a contract. That's what happened in the past. What is the information? Please, Itzel, is your microphone working? Or Giovanni? Giovanni, please. Explanation. Yeah. Explanation. Mhm. To form the simple past tense of regular verbs, we add it to take past form. Past form. Base form. Start. Past form. Start. Started. Started. Mhm. Start. Started. Dream. Dreamed. Design. Design. Designate. Over. Design. Offered. 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 Mhm. The past form is The all the past same form for all persons. is the same for all persons. Yes, thank you so much. So here you're going to say, I started, you started, he started, she started, y no va a cambiar para ninguna persona. ¿Ok? Cuando tienen un verbo en pasado y ponen un segundo verbo, el segundo verbo ya va en presente. The Wright brothers wanted, querían Hola. volar, to fly. Entonces tienen dos verbos y el segundo no se cambia. They continued, el primero es en pasado, continuaron estudiando, to study, ¿ok? Entonces el segundo verbo no se cambia. Otra cosa, we often, y puede usar ago, in sentences about the past. Ago means antes de ahora, por ejemplo, 100 years ago, or a few years ago. Hasta aquí vamos bien, así se hacen las oraciones con verbos regulares. Solo le agregamos ed. Sujeto, verbo. The Wright brothers wanted. They continued. They designed. Sujeto, verbo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Sí? No. ¿Sí? Una no hay ejemplo, una
las de Este. una fila. Ajá, columna o fila. Bueno, they dreamed about flying. Este. No, el otro. Este. ¿Sí? The Wright brothers wanted. O el memo en pasano en la mucho mane uen. Ah, no, El no, 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 primero. no. Ya me di cuenta. ¿Ya? Y El no primero me está en fijé en pasado. no, Ellos hermano. querían y ya el segundo verbo tiene que ir en infinitivo. Si Sí. tienen dos verbos juntos. Esto no siempre pasa, pero si ven o ustedes quieren poner dos verbos, por ejemplo, dices, when I was a child, me encantaba ver la televisión. I loved. Y el segundo verbo que es to watch TV. Si ustedes quieren decir dos verbos, el primero sí va en pasado, pero el segundo no. Lo ponemos con infinitivo. To watch. ¿Ok? Ah, Or I loved to play soccer. ¿De acuerdo? Eso es si ustedes quieren poner dos verbos. El primero sí va en pasado, pero el segundo ya. Good. sí. That is regular verbs. Hasta aquí son verbos regulares. Después de eso, tenemos el verbo to be, que ya lo vimos en la lección anterior. Para preguntas o para afirmativo, aquí tenemos affirmative. You need subject, I was interested in the story. O el sujeto, Charles was a pilot. He was brave. Cada vez que tengamos I, he, she, it, porque son singulares, vamos a utilizar was. Cada vez que tengan we, you, or they, vamos a utilizar were. We were interested. You were in class yesterday. Amelia and Charles, they were brave. También podemos utilizar había, there was a celebration. O en plural, there were thousands of people. Habían, ¿ok? Esto es para el verbo to be. También vamos a ver las preguntas o los ejemplos de cómo usamos. Puede ser para clasificar al sujeto. Lindbergh, este es un apellido, was an aviator. He was, que era un aviador. Podemos describirlo. He was brave. Era valiente. Eso es para el verbo to be. He was in Paris. Podemos decir dónde estaba. Where was he? He was in Paris. Podemos decir de dónde era, su origen. Earhart was from Kansas. Or she was born, el verbo nacer. Y podemos utilizarlo con there, were, había, habían, o con la edad. Lindbergh was 25 years old. Para eso utilizamos el verbo to be en el pasado. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Yes. Ok. Así es. Aquí hay preguntas que ya practicamos. Por ejemplo, were there a lot of people? Había muchas personas. Empezamos siempre con el verbo to be. Was there a lot of rain? Podemos utilizar WH question. Hacíamos, what was your favorite TV programs? What, how long, why, who. Primero WH question y luego el verbo to be. ¿De acuerdo? Estas también ya las vimos. Les voy a pasar estos. Esto está en un PDF en Classroom, si ustedes quieren checar. Ahora, ¿qué pasa si lo queremos hacer negativo? Tenemos una afirmación. Lindbergh returned from his last flight. Esto es afirmativo. Algo que sucedió en el pasado, afirmativo. Y si ustedes quieren hacerlo negativo, lo único que necesitamos es poner didn't para todas las personas.
Earhart didn't return from her last flight. Cuando ponen didn't, el verbo ya no cambia. Aquí sí cambia. Afirmativo lo ponemos en pasado. Pero si es negativo, vamos a poner auxiliar negativo en pasado y verbo en presente. Hay verbos que no se les agrega ed. Los verbos que no se les agrega ed se llaman irregulares. Entonces, si el verbo es fly, el pasado va a ser flew. Y si lo queremos hacer negativo, vamos a poner didn't y luego presente, fly. Lo mismo, este es irregular, Goddard, built. El irregular cambia a built, pero si es negativo, ponemos auxiliar didn't y el verbo en presente, build. ¿Ok? Entonces, no importa que el verbo sea regular o irregular, nosotros vamos a utilizar siempre didn't y luego el verbo. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, hay otra explicación de los verbos irregulares. I came to the US by plane. Si tienes came, el presente es come. Y el negativo sería I didn't come to the US by plane. Esas son las reglas de cómo formar afirmativo, regular o irregular, negativo, y nos faltan las preguntas. Las preguntas también se van a utilizar como en presente. Do you like pizza? Esta es una pregunta en presente. Do you like pizza? Chicos? Yeah. Yes, I do. Entonces, lo único que hacemos en presente es cambiar los auxiliares. Does she like pizza? Si tenemos he, she, utilizamos She does. yes, she does. Bueno, en el pasado esto es mucho más sencillo porque no nos vamos a complicar si es tercera persona o singular o plural. A todas les vamos a poner did. Did you like pizza? Yes, I did. Y para he, she, it, did he like pizza? Yes, it did. Siempre vamos a utilizar did para las preguntas en pasado. ¿Qué más notan? El verbo se queda en presente, porque el pasado está aquí. En vez de do, ponemos did y con eso ya lo pasamos a pasado. Entonces el verbo va a ser en presente. Ahora vamos a practicarlo en su libro. Igual esto lo dejo para que ustedes lo chequen en Classroom. Tienen ese PDF con todas estas reglas. En su libro tenemos aquí algunas formas. La pronunciación la vamos a checar la siguiente clase, ¿ok? Les voy a enseñar a pronunciar los verbos con ed. Aquí en su libro tenemos algunos verbos que van a encontrar en la lectura. Aquí. Entonces, vamos a buscar el verbo en pasado. Estos son verbos irregulares. Si dices go, el pasado es went. Es irregular y va a cambiar. Se lo tienen que aprender de memoria. Si dicen have, el pasado es Had. Ame. Have it, muy bien. have, hate. Had. Cuando es irregular, cambian. No le agregamos ed. En este caso dice had. Para make, ¿alguien lo vio en la lectura? Es Made. 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 Very good. No, no pronunciamos la K. No. El pasado es New. New. Nuevo. Pone new. 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 Yes. New.
para buy. Boat. Very good. Both. Aquí, aunque se ve muy complicado, lo único que vamos a hacer es que la GH no se pronuncia Boat. y la U tampoco. Boat. But. Ujú. Entonces, aunque están ahí, estas tres no las vamos a pronunciar. They bought. Take. Talk. Eight. Talk. Eight. Took. 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 Es como una U, como shampoo. Took. Ah, ya. Become. Become. We La. pronounce became. Became. Yes. Think. Talk. Muy bien. ¿Y qué pasa? Es lo mismo que bought. Ah, Entonces decimos thought. 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 Muy bien. Ah. Esto es para verbos irregulares. Dice, read the sentences and complete the rules. Samira's parents didn't have a lot of money. Ya vimos que esto es negativo. Y la pregunta, did she go to college? Para hacer las reglas, cuando tenemos negativo, tenemos que agregar Not. Didn't. didn't No. Y Didn't. tenemos before the infinitive. Didn't have. Ahora, si quieren hacer una pregunta, to make a question form, you add, what do Did. you add? Did plus subject, he, she, it, you, we, they, plus verb in present. Remember the verb is in present. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Yes. Ahora tienen ustedes que practicarlo. It says, complete the sentences with the past form of the verbs in parentheses. Estos son verbos regulares. Start y utilizan started. Vamos a hacer el que sigue. She Love. No, me. loved. Loved. And then she, cuando tienen la Y, casi siempre es regla que le quitamos la Y, le ponemos I. Yes. Ah, Right. Dios. Her apps Help. 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 Her mother Worked. work. Work. Her parents Move it. moved. Moved. She Enjoy. Enjoy. Ne. enjoyed. And she Ask us. As. asked. Eh. Asked. Ok, todos estos son regulares. Si son regulares, solamente hay que ponerle ed. Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ahora, si ustedes quieren hacerlo negativo, she didn't start. No amaba, she didn't love. Y vean que el verbo se queda en presente. What about number 3 in negative form? Sí. Didn't. Didn't Three. Didn't. try. Right. Number 4, Have a. Bueno. Have her apps needed a. And. didn't Didn't. Here. verb Have. help. Have. Yes. And mother, The mother. Have. Didn't. mother. Money. Necesitamos el sujeto, Juan. Her mother es junto. Her mother. Ah, Her mother y ya luego didn't work. Si queremos hacer la pregunta, her money didn't what? eso es negativo.
Su madre no trabajó. ¿Trabajaba en una escuela? ¿Cómo inician una pregunta? Me, Did, sujeto. her mother, Did her mother Worked in Work. school. work? Presente para las preguntas. Presente, perdón. Yes. Did her mother work in a school? Next one, number 6. ni, parent, Good. Subject and mommy, then verb. Move. Present. In a question, you use the verb in present. Did her parents move move, to a new home? home, Mhm. Did her parents move to a new home? Next one. Did Did me, he, subject, she, he, enjoy, present. enjoy, Para las preguntas, el verbo es en presente. Did he, he enjoy enjoy, sports? Y la última, me, they, has, she did she ask the the man man, about the pictures? Ok, entonces, esto es lo que tienen que aprenderse. Preguntas did, verbo en presente. Negativo didn't, verbo en presente. Y los verbos es afirmativo, sujeto, verbo en pasado. Si es regular, ed. Si es irregular, ponen el verbo en irregular. Y ahí tienen los verbos irregulares. Vamos a estudiarlo en la siguiente clase, pero necesito que repasen mucho. Por lo tanto, esta vez sí me van a entregar workbook, que son más práctica. Les mando las páginas, ¿ok? De workbook. Tienen que hacer página 33, 34 y 35, ¿ok? 33, 34 y 35 de workbook. También para esta unidad van a trabajar 63, ¿no? 63. 33. 63. Bueno, yo tengo workbook, página 33. Workbook es el blanco y negro. Workbook, página 33, in the past. ¿Ok? Entonces ahí van a practicar más. Chequen en Classroom los videos, chequen el material. Hay muchísimo material que les subí. La presentación que les puse hoy de las reglas está en un PDF también en Classroom. Muchísimo para que repasen. Yo los veo el martes para que repasemos esto y hagamos lección 3. Muy bien. sí, Me mandan sus nombres, son 10 personas, me mandan sus nombres para la lista por su WhatsApp. ¿De acuerdo? Thank you so much. See you. bye. 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 Bye.